Nunca imaginé que el cuchillo más afilado vendría de la mano que más cuidé. Estoy sentada en la parte trasera de una ambulancia, envuelta en una manta que no abriga nada. Mis manos tiemblan, pero no del frío. Tiemblo por dentro como si me hubieran vaciado el alma. Frente a mí, con una sonrisa ensayada y la mirada esquiva, está Marcus, mi hijo único, mi orgullo, mi ruina. «Mamá, esto es lo mejor para ti», dice mientras sostiene unos papeles que yo nunca firmé y que jamás vi antes de hoy. Sus palabras se clavan más hondo que una espina. El doctor dijo que necesitas supervisión constante. Tus episodios de confusión están empeorando. Episodios de confusión. Confusión de que yo sé perfectamente quién soy, dónde estoy y lo que está pasando. Me llamo Evelyn Parker. Tengo 68 años y mi hijo me está mintiendo con todos los dientes. La casa que se aleja por la ventana trasera es el escenario de toda mi vida. Ahí crié a Marcus. Ahí enterré a mi esposo Robert. Ahí pasé 40 años haciendo las cosas como Dios manda. Como decía mi madre. Ahora, con un par de firmas y una ambulancia, todo eso ya no me pertenece. Marcus sigue hablando como quien lee un guión. Dice que el lugar se llama Sunset Manor, que tiene jardines hermosos, que estaré muy bien cuidada. Yo apenas lo oigo. Pienso en Skylar, su novia, que hoy no apareció. Seguro se quedó en mi cocina celebrando. Me la imagino abriendo mis cajones, eligiendo qué se va y qué se vende. De ella, al menos, nunca esperé cariño. Pero de Marcus hay dolores que no duelen en el cuerpo. Duelen en otro sitio más adentro donde no llega ningún analgésico. Lo que me rompe no es el lugar a donde vamos, sino la certeza de que el hijo por el que lo di todo ahora me ve como un estorbo. Un mueble viejo. Una carga. Intento recordar en qué momento empezó esto. Esta mañana desperté en mi cama, desayuné en mi cocina, regué mis flores en el jardín. Era un día como cualquier otro hasta que Marcus llegó con 2 paramédicos, cara de preocupación y una carpeta en la mano. No hubo advertencias. No hubo conversación. Solo diagnósticos falsos y decisiones tomadas a mis espaldas. Yo confié en él. Como una tonta confié. Porque uno cría a los hijos con el corazón abierto esperando que nunca lo pisoteen. Pero ahora lo veo claro. Marcus ha estado cocinando esto desde hace tiempo con la paciencia de quien deshuesa un pollo. Y yo, mientras tanto, cerrando los ojos para no ver lo evidente. La ambulancia gira y me sacude el estómago. Me obligan a bajarme. El lugar tiene fachada de hotel caro con columnas blancas y macetas llenas de flores. Marcus me toma del brazo como si fuera de cristal, y esa gentileza fingida me revuelve el estómago. «¿Ves qué bonito es mamá?», dice señalando una fuente en medio del jardín. Pero yo no veo belleza, veo barrotes pintados de dorado. Mi mente está perfectamente clara, pero la duda me muerde. ¿Y si de verdad estoy perdiendo facultades? ¿Y si lo que él dice es cierto y yo simplemente no lo recuerdo? La incertidumbre es peor que la traición. Caminamos por un pasillo alfombrado. Las paredes tienen cuadros de paisajes y frases motivacionales. Todo huele a desinfectante y a algo más difícil de nombrar: resignación. Una recepcionista amable nos saluda y le habla a Marcus como si yo no estuviera. Él responde en tercera persona. «Mi mamá tiene días buenos y días malos», dice con tono triste perfectamente ensayado. Esperamos que aquí esté más segura. ¿Segura de qué? De vivir en mi propia casa. De usar mis ahorros sin pedirle permiso a nadie. Por primera vez en años siento una chispa. No es ira todavía. Es algo más sutil. Rebeldía. Esa voz interna que dormía desde que me convertí en la señora Parker, madre ejemplar, esposa sacrificada. Esa voz me dice que esto no está bien, que yo no estoy loca y que esto no vaya a quedar así. Me asignan una habitación con vista al jardín. En otra vida habría disfrutado esa vista. Marcus acomoda mis maletas, despliega mis fotos sobre la cómoda.
fotos que tomó de mi mesa de noche sin preguntarme, imágenes que solían darme paz, pero que ahora se sienten como trofeos robados. Cuando se despide me besa la frente y dice: «Te llamaré todos los días, mamá». Pero sus ojos dicen otra cosa. Sus ojos ya están en otra parte. Cuando la puerta se cierra me quedo sola. Y es en ese silencio donde entiendo lo que acaba de pasar. Acabo de ser traicionada por la persona que más quise en este mundo. Y aunque me hayan arrancado de mi casa, hay algo que Marcus no logró llevarse: mi memoria, mi dignidad y mis ganas de pelear. Porque si él pensó que me iba a quebrar tan fácil, entonces no me conoce en lo más mínimo. La primera noche en Sunset Manor fue más larga que cualquiera en mi vida. No porque me faltara sueño, de eso tenía de sobra, sino porque el silencio aquí pesa distinto. No es el silencio de un hogar dormido, sino el de un sitio donde la gente ha sido silenciada. En mi habitación todo está perfectamente colocado, la cama hecha con sábanas recién planchadas, una lámpara de luz cálida, una cómoda con cajones vacíos. Hasta me dejaron una manta tejidilas a mano, como si con eso pudieran cubrir la verdad. La vista da a un jardín lleno de rosales. Rosas sin espinas, sin aroma, sin historia. A las 6 de la mañana en punto, una enfermera toca la puerta con una sonrisa que no llegas a los ojos. Me ofrece desayuno en la habitación. Le agradezco con amabilidad fingida y me niego. Necesito ver con mis propios ojos qué clase de sitio es este. Camino por el pasillo principal donde los cuadros muestran paisajes de montañas y lagos, pero las ventanas no se abren. El piso brilla como espejo, pero nadie se refleja del todo. Pasan a mi lado algunos residentes. Un señor de bastón que repite la misma frase en voz baja. Una mujer en silla de ruedas que mira hacia la pared. Y una señora elegante con el pelo blanco perfectamente peinado que me dice: «Bienvenida», sin mover los labios. No sé si me da más miedo el lugar o la calma obligada que lo cubre todo. En el comedor todo es pulcro y ordenado. Las mesas redondas están dispuestas como en un hotel boutique. Me siento sola en una mesa junto a la ventana fingiendo leer el menú, cuando en realidad lo que leo es el ambiente. Hay empleados en cada esquina, atentos pero lejanos. Aquí nadie grita, nadie discute, nadie se permite descomponerse. Y yo sigo sin entender cómo llegué tan rápido a este punto. ¿Y si realmente tengo algo? ¿Y si Marcus tiene razón? ¿Y si hay huecos en mi mente que no puedo ver desde dentro? Tal vez sí me olvido de cosas. Tal vez he repetido historias sin darme cuenta. Tal vez las flores que regué ayer ya estaban marchitas. Me doy cuenta de que llevo media hora mirando al mismo punto de la mesa. Me sobresalto. Trago saliva. No puedo darles razones para dudar de mí. Ni a ellos ni a mí misma. Después del desayuno me hacen una evaluación médica básica. Presión, reflejos, preguntas rutinarias. ¿Qué día es hoy? ¿Dónde estamos? ¿Quién es el presidente? Contesto todo sin titubeos. La enfermera asiente, toma nota y se va. Pero sé cómo funciona esto. Pueden manipular cualquier hoja, cualquier informe. No necesito que me digan que estoy bien. Necesito que alguien me escuche. Pero aquí cada palabra que uno dice se convierte en prueba. En su contra. Es como estar en juicio sin abogado. Horas después, Marcus regresa. Lleva una camisa impecable y una caja con mi pastel favorito. Pastel de manzana. Su intento de suavizar el golpe. Se sienta frente a mí como si no pasara nada. Como si no me hubiera arrancado de mi vida sin previo aviso. Me pregunta cómo estoy, si me tratan bien, si necesito algo. Yo le digo que estoy bien con una sonrisa que aprendí a usar cuando era esposa de abogado cortés, inútil e impenetrable. Es solo por un tiempo. Mamá, dice él partiendo el pastel con precisión. Hasta que todo esté más estable. Más estable para quien, le pregunto sin levantar la voz. Marcus evita mi mirada. Suena su celular. Una notificación de Skylar.
Lo ignora, pero no se le escapa la incomodidad. Le pregunto si ella vendrá a visitarme. Está ocupada, dice, y ahí lo noto ese gesto que hacía de niño cuando mentía. Frunce un poco la nariz. Tiene casi 40 años, pero el niño sigue ahí. Solo que ahora ese niño aprendió a mentir con confianza. Después de una visita superficial, Marcus se despide. Me abraza con afecto dosificado y yo lo dejo hacerlo aunque cada célula de mi cuerpo quiera empujarlo lejos. Cuando se va, me quedo con el sabor a manzana en la boca y el estómago hecho un nudo. Al anochecer me siento en la sala común. Una televisión grande transmite una telenovela antigua, pero nadie parece verla. Una señora cose un bordado sin mirar la aguja. Un caballero dormita con un periódico en el regazo. Me doy cuenta de que el tiempo aquí no se cuenta en horas, sino en repeticiones. Todo es igual todos los días. Como si el mundo se hubiera detenido y solo quedara esta antesala del olvido. Una empleada se me acerca. Morena joven con acento caribeño. Me pregunta si necesito algo. Le digo que no, pero se queda un momento. Se llama Angie. Me pregunta de dónde soy. Le digo que nací en Chihuahua, pero que he vivido toda mi vida en California. Me sonríe con un brillo distinto. Usted no parece confundida, doña Evely, dice en voz baja. Más bien parece muy despierta. Sus palabras me atraviesan como un rayo. Le devuelvo la sonrisa y por primera vez desde que llegué, siento que no estoy del todo sola. Tal vez aún hay testigos. Tal vez aún hay grietas por donde entre la luz. Cuando regreso a mi habitación veo el espejo sobre la cómoda. Me acerco. Me miro fijamente. Las arrugas están ahí, sí, y el cabello blanco. Pero detrás de los ojos, yo sigo ahí. Y si sigo ahí aún hay tiempo. Y si hay tiempo no todo está perdido. El tercer día en Sunset Manor llegó sin anunciarse como todo en este lugar. Las horas no avanzan, aquí se arrastran. Y mientras el mundo afuera sigue girando dentro de estas paredes, el tiempo se estanca como agua en un jarrón olvidado. Por la mañana una enfermera trajo una caja que Marcus dejó en recepción. Son cosas personales, dijo con voz neutra como si me entregara una caja de zapatos y no una parte de mi vida. La abrí con manos que ya no temblaban. Adentro estaban algunos marcos con fotos familiares. Robert sonriendo junto al viejo Chevy azul Marcus, en su primer día de escuela, yo, en la cocina con delantal y ojeras. Eran fotos que tenía sobre mi mesita de noche. No recuerdo haberlas empacado. Tampoco lo hizo nadie con mi permiso. Eso me dejó fría. Las habían tomado mientras yo dormía. Saqué una en particular. Marcus, de 8 años, con la cara manchada de chocolate mostrando su primer trofeo de béisbol. Recuerdo esa tarde como si la estuviera viviendo. Ahora mismo la risa, los gritos, el orgullo. Me senté en la cama mirándola durante minutos. Ese niño ese que se lanzaba a mis brazos, como si no existiera un lugar más seguro en el mundo. ¿Podría ser el mismo hombre que me arrancó de mi casa sin pestañear? La pregunta me taladró la cabeza todo el día. No encontraba respuesta. O tal vez no quería encontrarla. Después del almuerzo, Marcus volvió, con su camisa de lino reloj nuevo y sonrisa ensayada. Entró con paso firme como si este lugar le perteneciera. Me besó en la frente y se sentó frente a mí. Habló de trivialidades, el clima, el tráfico, que Skylar estaba con gripe. Pero sus ojos iban directo a la caja. Revisó las fotos con una familiaridad incómoda. «Te traje tus favoritas», dijo como si me hubiera hecho un favor. «Las favoritas las tenía en mi escritorio», respondí. Las demás estaban en la cómoda del pasillo. Su sonrisa vaciló por un instante. Luego volvió a ponerse la máscara. «Te las traje porque pensé que te harían sentir en casa». «Esto no es mi casa, Marcus». Guardó silencio. Se alisó la camisa con una mano y cambió de tema. «Estuve hablando con unos asesores financieros. Dicen que deberíamos considerar vender la mansión. Ya no la usas y el mantenimiento es altísimo. No pienso vender nada», dije con voz firme.
aunque mi estómago se apretaba. No es para ti, mamá. Es por tu seguridad. Si algo te pasa, quiero asegurarme de que todo esté en orden. Esa frase por tu seguridad se ha vuelto su comodín. La usa como un pase mágico para justificar lo injustificable. Me mira como si fuera un cristal a punto de romperse. Como si lo más amable que puede hacer por mí fuera decidir por mí. Pero yo no estoy rota. Estoy enojada. Esa tarde me encerré en la habitación con mis fotos. Traté de recordar cuántas veces Marcus me había preguntado por los documentos de la casa, por el seguro de las joyas, por las cuentas del banco. Siempre lo hizo con tono de preocupación. Para ayudarte, mamá. Para que no tengas que preocuparte por eso. Y yo ciega lo dejé hacer. Como madre una espera que el amor sea mutuo. Pero a veces el amor de un hijo no es más que un espejismo cómodo, una ilusión bien maquillada. Me levanté, fui hacia el armario y saqué mi álbum más antiguo. Dentro, junto a las fotos en sepia y recortes de periódico, encontré una hoja doblada a la carta que Robert me escribió antes de morir. La leí en voz baja, sintiendo cómo cada palabra me apretaba el pecho. Marcus cuidará de ti. Lo criamos para eso. Confía en él. Esa frase fue como una bofetada. Robert no vivió para ver esto. Murió creyendo que habíamos criado a un hombre íntegro. Y yo también lo creí. Al anochecer salí a caminar por el jardín. Las luces tenues, las flores perfectamente alineadas, todo parecía sacado de un catálogo. Pero a mí me parecía falso artificial. Una cárcel con perfume. Me senté en una banca junto a una fuente. Angie, la joven enfermera que conocí días atrás, pasó cerca. Se detuvo un segundo. ¿Todo bien, doña Evely? Asentí sin ganas de hablar. Pero ella no se movió. A veces lo más difícil no es que te quiten las llaves, dijo sin mirarme. Es que te convenzan de que ya no sabes cómo usarlas. La frase me estremeció. Quise preguntarle a qué se refería, pero ya había seguido su camino. Esa noche, al apagar la lámpara, miré la foto de Marcus con el trofeo. No lloré. No grité. No rompí nada. Solo la puse boca abajo. Porque esa versión de mi hijo ya no existe. Y la mujer que la sostenía con orgullo está empezando a despertar. Al día siguiente entró sin tocar. Llevaba unos pantalones ajustados, gafas oscuras y un bolso que costaba más que mi pensión entera. Skylar, la novia de Marcus, o como yo empiezo a llamarla en mi cabeza, la ejecutora silenciosa. Hasta ese momento su presencia en esta historia había sido periférica, casi anecdótica. Pero apenas cruzó el umbral de mi habitación, entendí que ella también jugaba un rol protagónico. Uno que no tenía nada que ver con el afecto. «Hola, Evely», dijo sin sonreír. «Vine sola hoy. Marcus tuvo que ir al banco». Se sentó sin que se lo pidiera. Acomodó su bolso sobre la silla con un gesto calculado, como si el cuero italiano necesitara espacio propio. Miró a su alrededor con cierta repulsión, apenas disimulada. No tocó nada, ni siquiera el respaldo del asiento. «Quería hablar contigo», directamente dijo al fin, sacándose las gafas con lentitud. «Hay cosas que es mejor decir entre mujeres». No respondí. Solo la observé, sus uñas perfectas, el maquillaje, sin una grieta, la postura de quien nunca ha esperado permiso para nada. Vi en ella la frialdad con la que se vacían las casas de los muertos antes del entierro. Esa clase de persona que ve un sillón viejo y no piensa en las memorias que carga, sino en cuánto puede sacarle en una subasta. «Sabemos que esto no es fácil para ti», continuó. «Cambiar de entorno, dejar atrás tu rutina. Pero estás en buenas manos. Y cuanto antes aceptes esta nueva etapa, más fácil será para todos». «Todos», pregunté con voz baja. «Para Marcus, para mí, para el equipo médico. Incluso para ti. ¿De verdad quieres pasar tus últimos años luchando contra quienes solo quieren ayudarte?» El descaro me dejó sin palabras. Su tono no era cruel. Era peor, era técnico, como quien explica una cláusula de un contrato. Me levanté con lentitud y caminé hasta la ventana.
Afuera los jardineros regaban las bugambilias sin apuro. Me pregunté si alguno de ellos sabía cuántas veces al día alguien aquí se pregunta si aún tiene derecho a decidir por sí mismo. Skylar se levantó también. Se acercó, pero mantuvo una distancia quirúrgica. No por respeto, por cálculo. Sé que estás molesta, pero Marcus está pasando por una situación complicada. Tiene deudas, compromisos. No es fácil mantener todo al día. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Su mirada se volvió más dura. Ahí estaba, el verdadero rostro. Mucho. Mira, Evelyn, no vamos a andar con rodeos. Tú tienes propiedades, cuentas, joyas, recursos que están siendo mal utilizados. No lo digo yo, lo dicen tus informes médicos, informes falsos. Eso no lo decides tú. Los tribunales dirán lo que tengan que decir. Pero sería mejor que no llegáramos a eso. Podemos hacer esto por las buenas. Y por las malas. Skylar sonrió por primera vez. Fue una sonrisa seca sin rastro de alegría. Por las malas, te quedarás sin margen. Marcus ya tiene abogados trabajando. Solo está esperando tu firma para formalizar la tutela. Si colaboras, todo se hará en paz. Si no, bueno, también se hará. Pero sin tus condiciones. Se acercó un paso más y bajó la voz. ¿De verdad quieres pasar tus últimos años en guerra con tu único hijo? Vas a usar tu dinero en tu tumba. Sus palabras me atravesaron como cuchillas. No por el contenido, sino por la certeza con la que las dijo. Ella estaba convencida de que lo que hacía era justo, o por lo menos necesario. En su mundo los viejos estorban, y la riqueza se transfiere a quien sabe usarla mejor. Marcus ha estado ahí para ti, agregó como si quisiera coronar su argumento. Ahora es tu turno de devolverle el favor. Entonces comprendí. Para ellos mi vida no era más que un trámite, un recurso, un capital inmóvil. Y mi edad una excusa perfecta para quitarme el volante sin siquiera consultarme. Me giré hacia ella lentamente con una calma que no reconocí como mía. Skylar, ese dinero no es un regalo ni una herencia anticipada. Es el resultado de 40 años de trabajo compartido con Robert. Ni tú ni Marcus lo sudaron. Y si creen que voy a entregarlo con una sonrisa, están más perdidos de lo que yo imaginaba. Ella no respondió de inmediato. Su mandíbula se tensó. Tomó su bolso y volvió a ponerse las gafas. Esto no es personal, Evelyn. Es inevitable. Y antes de salir soltó una última frase casi como un susurro. Todos envejecemos. Solo que algunos saben cuándo hacerse a un lado. La puerta se cerró con un clic suave, pero en mi cabeza sonó como un portazo. Me quedé sola mirando la silla vacía, el lugar donde ella no dejó huella. Por dentro algo que llevaba años dormido empezó a vibrar. No era rabia aún, era una semilla. Y Skylar, sin saberlo, acababa de plantarla. Desde aquella visita de Skylar, las paredes de Sunset Manor ya no se sienten inofensivas. Cada rincón parece cargado de otra intención. Cada flor en los pasillos, cada frase amable, cada bandeja servidas hasta la hora exacta, todo tiene un aroma dulzón, que ya no confundo con cuidado. Es anestesia. Anestesia emocional. Un intento constante por borrar las aristas de lo real. Pero yo no vine a dormirme. Yo vine a despertar. O mejor dicho, me trajeron creyendo que me iba acá a apagar, y lo que han hecho es encender algo. Esa tarde decidí unirme a la clase de manualidades en la sala común, no porque me interesara coser cojines, sino porque necesitaba observar. Saber si era la única que veía la jaula bajo el terciopelo. Había 6 mujeres alrededor de la mesa grande. Algunas en silencio, otras murmurando entre puntadas. Me senté sin decir palabra, solo escuchando. Después de un rato, una mujer de cabello blanco ceniza, recogido en una trenza que le llegaba al pecho, me miró de reojo. Sus manos eran pequeñas, pero sus ojos no grises, vivos, inquisitivos. Se llamaba Dorothy. Llevaba puesto un chal hecho a mano de esos que no se compran, sino que se heredan. Primera semana preguntó sin mirarme directamente. Asentí.
Ella continuó pasando la aguja entre la tela como si no hubiera dicho nada. Luego, al cabo de unos minutos, se inclinó apenas y dijo en voz baja, tan baja, que tuve que inclinarme yo también para oírla. «Hay más como tú». Me tomó un segundo entender. Levanté la vista. Nadie más parecía haber notado el intercambio. Dorothy no volvió a mirarme, pero yo ya no podía quitarle los ojos de encima. ¿A qué se refería? ¿Qué sabía? ¿Cuántas como yo había aquí? ¿Cómo dice? Susurré. Ella se encogió de hombros con gesto resignado. Vi tu rostro el primer día, el mismo que tuve yo cuando mi hija me internó. El mismo que tuvo Clara cuando llegó el año pasado. El mismo que tuvo Beatriz. Todas empezamos creyendo que era un error. Y luego entendemos que fue un plan. No supe qué decir. El aire se volvió más espeso de pronto. Miré a las otras mujeres, una tejía con precisión mecánica, otra reía bajito con su vecina mientras intercambiaban hilos. Ninguna parecía alterada. Ninguna parecía escuchar. ¿O era que sabían disimular mejor que yo? Dorothy continuó. Nos meten aquí con excusas distintas, un tropezón en la escalera, una supuesta confusión, una factura mal pagada. Luego los papeles aparecen, firmas que nunca dimos, poderes legales que les dimos sin recordar. Todo suena tan lógico, tan cuidadoso. Y nadie hace nada. Dije sin poder contenerme. ¿Quién va a creerle a una anciana confundida?, replicó ella con amarga calma. Y cuando una habla demasiado la cambian de sección. Terapia intensiva. A Clara la pasaron allá después de decir que oía voces. Lo único que oía era a su yerno vendiendo su casa. Me cubrí la boca con la mano. No por horror, sino para no gritar. Todo encajaba. Las visitas teatrales de Marcus, las evaluaciones que no eran más que formalidades, los documentos que aparecían como por arte de magia. Y ahora este grupo de mujeres tejiendo entre sí, no solo mantas, sino también un saber oculto. Una red invisible. Dorothy volvió aquí a hablar esta vez, sin bajar tanto la voz. No eres loca, Emily. Eres peligrosa para ellos. Porque recuerdas. Porque preguntas. Porque todavía puedes mirar a los ojos y exigir respuestas. Por eso están apurados. Quieren que firmes, que cedas, que desaparezcas, como hicimos muchas antes que tú. Y tú no firmaste, no, pero mi hija lo hizo por mí. Y un juez lo validó. Me quedé helada. Mi mente empezó a correr. ¿Podría Marcus hacer lo mismo? Ya había comenzado el proceso. ¿Tienes abogado?, me preguntó Dorothy. No. Marcus lo ha manejado todo. Nunca creí necesitar uno. Robert solía ocuparse... Ah, el difunto. Siempre hay uno. El que sabía, el que protegía. Cuando mueren nos quedamos en manos de los que fingen querernos. Sus palabras me golpearon como una verdad que había estado evitando. Desde que Robert murió, yo había asumido que Marcus tomaría su lugar como protector. ¡Qué ironía! Había tomado su lugar, sí, pero no para cuidarme, sino para cobrar por anticipado una herencia que ni siquiera le pertenece. Dorothy colocó su tela sobre la mesa y me miró de frente por primera vez. No somos muchas las que aún tenemos lucidez, pero si no nos cuidamos entre nosotras, nadie lo hará. En ese instante una enfermera se acercó con su sonrisa institucional. ¿Todo bien, señoras? Perfectamente, dijo Dorothy con la dulzura exacta. Y yo, por primera vez desde que llegué, entendí en Sunset Manor. La lucidez es un secreto. Y quienes la poseen se cuidan en voz baja, como brujas sabias escondidas en bata de dormir. Aquella noche, mientras el resto del asilo dormía, abrí una libreta nueva. Escribí «Hay más como yo». Y eso lo cambia todo. Me citaron para una evaluación médica de rutina. Así lo llamó la enfermera que vino a buscarme después del desayuno. Sonrió con la misma dulzura prefabricada de siempre, pero esta vez sus palabras sonaron diferentes. Demasiado específicas, demasiado cuidadosas. Sentí una punzada en el estómago, la misma que sentía en la escuela, cuando sabías que algo ibas a pasar.
Pero nadie te lo decía de frente. Caminamos por un pasillo que nunca había cruzado, más largo, más silencioso, como si el aire se espesara con cada paso. Al final había una puerta blanca con una placa dirección médica. Toqué suavemente, me dijeron adelante, y cuando crucé el umbral, el pasado me golpeó en plena cara. Sentado detrás de un escritorio de madera oscura revisando unos papeles, estaba él. El hombre que me rompió y me sostuvo en una misma década. El que me enseñó a discutir con argumentos y a callar con una mirada. Theodore Harrison. Theo. Mi Theo. O al menos el que fue. Tardó un segundo en mirarme. Cuando lo hizo, el tiempo se suspendió. Sus ojos verdes, los mismos que conocía de memoria, se encontraron con los míos y se quedaron ahí fijos, sin saber si llorar o reír. Las arrugas que rodeaban su boca no borraban su expresión, solo la hacían más real. Y en un solo instante, una biblioteca universitaria, una canción de Silvio, una carta jamás enviada, todo eso volvió a mí como una marea imposible de contener. Evelyn susurró sin moverse. Theo respondí como si mi voz llevara años guardando ese nombre. El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. Era el silencio de los que se reconocen, de los que se perdieron, y sin saber cómo se encuentran en el lugar menos esperado. «Por favor, siéntate», dijo al fin señalando la silla frente a su escritorio. Lo hice con manos frías y espalda tensa. Él buscó entre los papeles que tenía frente a sí, los hojeó, los cerró, los volvió a abrir. No era nerviosismo, era incredulidad. Como si aún no pudiera aceptar que la Evelyn que tenía frente a él era la misma de aquellos años de sueños compartidos. Según tu expediente, presentas síntomas de deterioro cognitivo progresivo, dijo al fin con voz neutra profesional, aunque la leve grieta en su tono lo traicionaba. Pero en esta conversación no veo rastro alguno de eso. ¿Por qué no lo hay?, le respondí. No tengo pérdida de memoria. No tengo confusión. Lo que tengo es un hijo que quiere quedarse con lo que no le pertenece. Theo me miró largo rato. Luego dejó los papeles a un lado, entrelazó las manos sobre el escritorio y habló sin rodeos. Explícame todo desde el principio, sin censura. Así lo hice. Con voz pausada, sin dramatismo, le conté del día en que Marcus llegó con la ambulancia, de las firmas falsificadas de Skylar, de las visitas disfrazadas de actos de amor de Dorothy, y sus susurros del miedo disfrazado de cordura. Theo no interrumpió. No hizo preguntas, solo escuchó con esa concentración total que siempre había tenido. Esa que te hacía sentir que el mundo entero se podía apagar menos tú. Cuando terminé me miró con una mezcla de rabia contenida y ternura antigua. Esto no es un caso médico, Evelyn. Es un caso de poder y de abuso del peor tipo, el que se hace en nombre del amor. Se levantó, caminó hacia la ventana, se quedó allí unos segundos. Luego, sin mirarme, dijo algo que me heló la sangre. Este no es el primer caso que veo así, y me temo que no será el último. Me explicó que en los últimos años había visto aumentar los ingresos de ancianos con diagnósticos poco claros, decisiones legales aceleradas y tutelas que beneficiaban directamente a los hijos o cónyuges. Me habló de una red silenciosa no siempre coordinada, pero sí constante. Médicos que firman sin preguntar, abogados que agilizan, sin verificar, jueces que aprueban sin leer. Pero contigo no vas a pasar lo mismo, dijo al fin dándose vuelta. Sus ojos ya no eran los del médico, eran los de Theo, el hombre que alguna vez me escribió poemas en el reverso de las facturas de la cafetería. Voy a hacer mi propia evaluación con mis propios criterios. Voy a revisar cada documento, cada firma, cada diagnóstico. Y si encuentro lo que creo que voy a encontrar, vamos a desmontar todo esto pieza por pieza. Me quedé sin palabras. No por la promesa, sino por lo que sentí al oírla por primera vez, desde que Marcus me subió a esa ambulancia. Alguien me creía. Me veía. Me respetaba. ¿Por qué me ayudas?, pregunté sin pensar. Theo sonrió. Fue una sonrisa cansada pero honesta.
porque aún te debo una despedida, y porque nadie debería ser despojado de su vida sin dar batalla. Cuando salí de su oficina el mundo ya no era el mismo. Las paredes seguían siendo las mismas, las enfermeras seguían sonriendo igual. Pero ahora sabía algo que no sabían ellos. Yo tenía un aliado. Y no cualquier aliado. Tenía al único hombre que, sin prometerlo, siempre supo cuándo regresar. Al día siguiente, Theo me citó nuevamente, esta vez con un tono más firme. Ya no era una consulta médica de rutina, era el inicio de algo más grande, más serio. Me recibió con el ceño fruncido y una carpeta bajo el brazo. No hubo sonrisas ni preámbulos. Solo un gesto para que me sentara y su voz directa. Encontré lo que temías. Y algo peor. La carpeta contenía copias del supuesto diagnóstico que justificaba mi internación. Según el informe firmado por un tal Dr. Mitchell, yo presentaba episodios de confusión aguda, pérdida de memoria reciente y comportamiento errático. Todo un cuadro de demencia senil que, de ser cierto, me convertiría en una candidata perfecta para tutela legal inmediata. Pero Theo fue más allá. Usó sus contactos en el colegio médico y revisó los registros estatales. No existe ningún doctor con ese nombre, ni con ese número de licencia. El supuesto especialista nunca trabajó en la clínica que aparece en el membrete del documento. En resumen, el informe era una falsificación completa. «Esto no es solo un error», dijo Theo mientras me mostraba los sellos mal impresos, las fechas que no cuadraban, las firmas que no coinciden. «Esto es un montaje deliberado. Un fraude». Me quedé en silencio sintiendo cómo se me encogía el pecho. Parte de mí quería celebrar que por fin alguien confirmara mi cordura. Pero otra parte, más profunda, más amarga, comprendía que lo que acabábamos de descubrir era una traición con premeditación y alevosía. Marcus no solo me internó sin aviso, me enterró en vida con un certificado falso. «¿Esto puede usarse legalmente?», pregunté con la voz tensa. «Sí», respondió sin dudar. «Pero hay que hacerlo bien. Este tipo de casos pueden volverse muy sucios si se apresuran. Si vamos a exponer esto, tenemos que tener todo en regla, cadena de custodia, peritajes y pruebas adicionales de que tu estado cognitivo es completamente funcional». Theo me explicó que necesitábamos más que una carpeta con errores. Necesitábamos convertir esa carpeta en un arma legal sólida e indiscutible. Mientras me hablaba, sus palabras me llegaban como un eco desde otro mundo. Yo asentía, respondía, pero en el fondo de mi mente solo escuchaba una frase repetirse. Marcus falsificó un diagnóstico para sacarme del camino. Y de pronto todos los gestos pequeños que había pasado por alto durante meses empezaron a encajar. Las veces que Marcus me sugería dejar que él hablara con los médicos para que no te confundas, mamá. Los comentarios casuales de Skylar sobre tu salud mental. Las visitas cada vez más frecuentes a casa, no para compartir, sino para revisar cajones, preguntar por las escrituras, ofrecerse a digitalizar documentos por seguridad. Habían estado planeándolo todo, y yo, confiada ciega, permití que se acercaran con la llave en la mano. «¿Cuánto tiempo crees que llevan preparando esto?», pregunté apenas susurrando. Theo hojeó unos papeles y me mostró una nota interna con fecha de hace 4 meses. Era una sugerencia de evaluación médica solicitada por un abogado llamado Richard Sterling. No conocía ese nombre, pero sentí que pronto lo haría. «Marcus presentó esta solicitud semanas antes de tu internación. No fue una reacción. Fue un plan». Me incliné hacia adelante, tomé aire y sentí algo moverse dentro de mí. No era rabia. Era algo más puro, más frío. Era determinación. Miré a Theo a los ojos y le dije: «No quiero venganza. Quiero justicia. Quiero que todo salga a la luz». Theo asintió con una mezcla de respeto y complicidad. Luego me entregó una hoja con las pruebas cognitivas que me había aplicado en los últimos días. El resultado era claro: ningún indicio de deterioro mental.
Es más, mi nivel de comprensión y memoria estaba por encima del promedio de mujeres de mi edad. Esto sirve como prueba. Más que eso, dijo él. Es tu escudo, la verdad escrita y firmada por mí. Guardé el documento con manos firmes. Por primera vez en semanas me sentí de nuevo en control. Y lo más importante, sentí que no estaba sola. Tenía un diagnóstico limpio. Tenía un doctor con integridad. Y tenía una verdad que bien contada podía volverse invencible. Esa noche escribí en mi libreta una sola frase sin adornos. No estoy loca, estoy despierta. Luego doblé la hoja y la escondí dentro del marco de una de mis fotos antiguas. La de Marcus a los 8 años con la cara manchada de chocolate. Porque era importante recordar que incluso los traidores, alguna vez, fueron inocentes. Pero ahora esa foto ya no era un recuerdo tierno. Era una advertencia, y yo estaba lista para actuar. Durante años creí que era una mujer práctica, pero ahora descubro que también sé mentir. Sonreír cuando no tengo ganas. Fingir confusión cuando en realidad entiendo todo. Callar cuando cada fibra de mi cuerpo quiere gritar. Theo me lo preguntó con seriedad esa mañana. ¿Estás dispuesta, Ika? Actuar el papel de la anciana dócil un poco más. Le respondí sin dudar. Llevo años actuando para no incomodar a nadie. Esta vez lo haré para protegerme. Así nació nuestro plan. Nada cinematográfico, nada heroico. Solo un juego lento y meticuloso donde cada gesto cuenta. Mientras Theo se mueve por los pasillos del sistema legal, entre registros, llamadas y correos que cruzan despachos, yo me convierto en algo que no fui en décadas. Una espía silenciosa. Dorothy me ayudó sin hacer preguntas. Una noche me entregó una pequeña tablet escondida dentro de una caja vacía de medicamentos para la memoria. La enfermera cree que son vitaminas, dijo con una sonrisa torcida. Lo único que cura a Evelyn es saber la verdad. La tablet tenía acceso a Internet, pero sin rastro de navegación. Theo la había preparado para mí con todo el cuidado del mundo. Había instalado un software seguro con accesos directos a mis antiguos correos, cuentas bancarias y un par de carpetas donde empezar a guardar lo que íbamos a encontrar. La usaba únicamente de noche bajo la manta con los audífonos conectados, aunque no escuchara música para mantener las apariencias. Lo primero que hice fue revisar los movimientos bancarios. Lo que encontré no me sorprendió, pero me pairió igual. Marcus había accedido a mis cuentas desde meses antes de internarme. Transferencias pequeñas, cada una inferior al límite que activa las alertas. 1000 auxiliares, 200 atentas aquí, 800 etaleros allá, 2500 euros por mantenimiento de la casa. Todo con descripciones vagas, gastos domésticos, servicio técnico, seguridad. También noté varios pagos a nombre de R. Sterling Asociados. El apellido no me era ajeno. Lo había visto en uno de los documentos que Theo me mostró la semana pasada. Era el abogado que tramitó la solicitud de tutela. Seguí indagando. Encontré facturas de viajes que yo nunca hice, boletos de avión a Cancún, cenas en restaurantes de lujo, reservas en hoteles boutique, todas cargadas a mi tarjeta. Todas con fechas en las que, según los informes falsos, yo ya no era capaz de tomar decisiones claras. Mi rabia no era solo por el dinero, era por el descaro, por la facilidad con la que Marcus y Skylar habían convertido mis esfuerzos de toda una vida en su cajero automático personal. Lo más cruel era ver cómo usaban mi aparente fragilidad para justificar el saqueo. Me estaban despojando legalmente con sonrisas, con firmas, con pretextos de seguridad. Con cada archivo que guardaba, con cada captura de pantalla que enviaba a la carpeta compartida con Theo, sentía que recuperaba un fragmento de mí. No la Evelyn madre, ni la Evelyn viuda, sino la Evelyn que estudiaba filosofía política en la universidad, la que escribía ensayos sobre sistemas corruptos sin saber que un día terminaría atrapada en uno. Una noche, mientras revisaba las notificaciones del correo electrónico, encontré algo inesperado, un mensaje de Marcus enviado a Sterling,
semanas antes de mi internación. En el asunto decía: avanzar antes que empiece a sentirse a hacer preguntas. Y en el cuerpo del correo, una línea que se me quedó grabada. Si ella sospecha, se nos cae todo. Necesitamos acelerar el proceso y cerrar legalmente antes de que reaccione. Guardé ese mensaje con un cuidado reverencial. No era solo una prueba, era una confesión. La evidencia de que mi propio hijo temía que yo pensara por mí misma, que me despertara, y eso sin saberlo era justo lo que había hecho. Al día siguiente fingí una ligera confusión durante el desayuno. Mezclé el azúcar con la servilleta, me olvidé del nombre de la enfermera de turno. Caminé en dirección opuesta al comedor. Todo muy sutil. Lo suficiente para alimentar el relato de Marcus. Lo suficiente para que no sospecharan que ya estaba conectada con alguien más, que ya tenía armas. Theo vino por la tarde. No en su rol de médico, sino como visitante. Trajo una carpeta con documentos impresos y una caja de galletas que usó para tapar los papeles más comprometedores. Entre susurros me dijo Sterling: está más implicado de lo que creía. Representa al menos a 5 familias con casos como el tuyo, y hay rumores de que tiene contactos en los tribunales locales, jueces o funcionarios que firman sin revisar. Es un sistema aceitado, Evely, y tú eres la piedra que puede trabarlo todo. Lo miré a los ojos y supe que no era solo una frase alentadora, era la verdad. Yo no era especial por tener pruebas. Era peligrosa porque aún tenía voz. Esa noche antes de dormir escribí una nota en mi libreta. Ya no soy una víctima que espera justicia. Soy una testigo que reúne las piezas. Y tengo la verdad de mi lado. Luego apagué la luz y me dormí con la tablet bajo la almohada como un arma que nadie sospecha. Porque aquí en Sunset Manor la resistencia no lleva pancartas. Lleva bata pantuflas. Y una mente despierta. Las piezas no encajaban. Hasta que de pronto todo tuvo sentido. Como cuando armas un rompecabezas y dejas una esquina olvidada sin darte cuenta de que ahí estaba la imagen completa. Esa esquina, en nuestro caso, tenía nombre y apellido: Richard Sterling. Durante una videollamada clandestina con Theo conectada desde el cuarto de lavandería del asilo, donde el wifi llega débil, pero sin supervisión, vimos juntos el patrón. Sterling no era solo el abogado que firmó mi internación. Era el centro de una red perfectamente disfrazada de asistencia legal para familias preocupadas por la salud de sus mayores. Su firma ofrecía un paquete integral: asesoría médica, servicios notariales, diagnóstico psiquiátrico express y conexiones con jueces de confianza para agilizar trámites de tutela. Todo sonaba noble, hasta que veías quiénes eran los verdaderos beneficiarios: los hijos, los yernos, los sobrinos lejanos. Nunca los ancianos. Los documentos que habíamos reunido lo dejaban claro. En un plazo de 8 meses, la firma Sterling había gestionado la transferencia de más de 15 propiedades pertenecientes a personas mayores de 70 años. En todos los casos, se usaron certificados médicos similares al mío, firmados por supuestos especialistas que no existían o estaban jubilados. Y en todos los casos, la persona fue internada justo después de la firma del poder legal. No había denuncias públicas porque el proceso parecía legal, solo que no lo era. Marcus, descubrimos, había sido referido a Sterling por un colega de Skylar, un tal Emilio, asesor financiero que prometía limpiar activos familiares antes de la herencia. Fue él quien convenció a Marcus de que yo era un riesgo económico si vivía demasiado. Palabras frías, calculadas, escritas en un correo que aún guardo. Hay que proteger el patrimonio. Si su madre no está clara mentalmente, el sistema legal está de su lado. La frase me dio náuseas. No por lo que decía, sino por lo que implicaba. Alguien convirtió mi lucidez en una amenaza. Mi derecho a pensar en una molestia. Ya no era solo un caso personal. Lo mío era parte de una maquinaria,
Una que funcionaba porque se alimentaba de la soledad del silencio y de una sociedad que prefiere no mirar demasiado de cerca cuando se trata de los viejos. Tú no eres solo una víctima. Evelyn, me dijo Theo esa noche mientras la pantalla titilaba. Eres testigo. Y si hablas, puedes tumbar esta red entera. Hablar donde le pregunté con el escepticismo de quien ya sabe que las instituciones a veces solo protegen al más rápido, no al más justo. Ya estamos armando el caso. Tengo un colega Andrés fiscal retirado. Está dispuesto a revisar todo lo que tenemos. Pero necesitamos una línea directa que conecte a Sterling con una orden judicial fraudulenta. Algo que lo implique personalmente. Volví a revisar mis archivos y me detuve en un contrato. En él una firma llamativa en tinta azul destacaba sobre el resto. R.S. Sterling, en nombre del cliente Marcus Navarro. Lo leí 2 veces. Esa firma no coincidía con la del correo original que vi semanas atrás. Tenía otra inclinación, otra fuerza. Le pasé los archivos a Theo para comparar. Horas después su mensaje fue claro, la firma había sido falsificada. No por Marcus, sino por un asistente legal que ya había sido investigado años atrás por un caso similar. Ese asistente, según las notas internas de la firma, había firmado múltiples documentos como si fuera Sterling. La razón: agilizar los procesos cuando el jefe estaba ocupado. Pero ahora eso nos daba justo lo que necesitábamos: evidencia de irregularidades internas. Era como si cada documento escondiera una pequeña verdad, una que nadie se molestaba en mirar, hasta que alguien decidía leer entre líneas. Esa noche no dormí. Me senté en la oscuridad de mi cuarto mirando por la ventana la tenue luz del jardín artificial. Pensé en todas las personas como yo. Mujeres y hombres que confiaron en sus familias, que entregaron llaves, cuentas, recuerdos con la inocencia de quien cree que el cariño basta. Pensé en cuántos de ellos fueron acallados con medicación o papeles sin que nadie preguntara, y comprendí que lo mío ya no se trataba de recuperar mi casa. Se trataba de exponer un sistema. Tomé mi libreta y escribí: no soy el caso especial, soy la grieta. Y cuando una grieta se agranda, el muro se cae. Theo me escribió al amanecer. Solo una frase: ya casi estamos. Y por primera vez desde que entré a Sunset Manor, me sentí menos como una mujer atrapada, y más como una mujer en misión. El calendario, ese objeto absurdo que colgaba junto al dispensador de pastillas, marcaba con un círculo rojo la fecha que me cambiaría la vida: martes 10 a.m. Sala de familia número 3. La audiencia que decidiría si Marcus podía quedarse con todo: mi casa, mis cuentas, mi voluntad, o si por el contrario yo recuperaba lo que nunca debí: perder mi voz. Theo vino a verme el domingo anterior. Traía una carpeta gruesa con mi nombre escrito en tinta negra y un tono de voz que mezclaba profesionalismo con algo más íntimo. Me explicó cómo sería la audiencia, qué preguntas me harían, quiénes estarían presentes. Me pidió que ensayáramos, que preparara respuestas claras, sin rodeos, sin emociones que pudieran parecer inestables. Evelyn, el juez necesita verte lúcida, firme, serena. No basta con tener razón. Hay que parecer razonable, dijo con esa mirada suya que mezcla cuidado con estrategia. Asentí y obedecí. Durante 2 días practicamos qué decir, cómo decirlo, cuándo callar. Me convertí otra vez en alumna aplicada. Respondía con precisión, usaba ejemplos concretos, hasta sonreía cuando correspondía. Pero la noche anterior al juicio, mientras me miraba al espejo, ese espejo pequeño con marco de plástico gris, que apenas reflejaba más que mi sombra, me di cuenta de algo. Estaba a punto de enfrentar al sistema con pruebas sólidas, sí, pero también estaba repitiendo el patrón que me trajo hasta aquí: actuar como otros esperan. Disfrazar mi verdad con frases pulidas. Y no, ya no más. A la mañana siguiente me vestí con mi blusa favorita, la que tenía bordados florales, que yo misma cosí cuando aún vivía en mi casa.
Me recogí el cabello con una peineta, heredada de mi madre. No porque creyera que eso impresionaría a nadie, sino porque quería entrar a la sala siendo yo. Ni víctima, ni heroína. Solo una mujer, harta de callar. Cuando llegamos al juzgado, Marcus ya estaba allí. Traje gris claro, corbata celeste, cara de preocupación ensayada. Skylar, impecable como siempre, se sentó detrás de él sin mirarme. Su bolso costoso descansaba en su regazo como si nada de esto le quitara el sueño. Entonces, del otro lado, Theo me acompañó hasta la puerta de la sala. No me dijo suerte. Solo me apretó la mano. Y en ese gesto había más fe que en todas las estrategias legales del mundo. La audiencia comenzó. El juez, un hombre de rostro neutro y palabras medidas, pidió a los presentes que hablaran con claridad y respeto. Marcus Websesite fue el primero en tomar la palabra. Habló de su preocupación por mi salud, de mis supuestos olvidos, de la necesidad de protegerme de malas decisiones. Lo hizo con voz pausada, casi temblorosa, como quien sufre por tener que asumir una carga dolorosa. Mencionó diagnósticos, citas médicas, todas falsas como ya sabíamos, y terminó con una frase que casi me hizo reír de lo absurda. Lo único que quiero es el bienestar de mi madre. Entonces me tocó a mí. Me puse de pie. No miré a Marcus, ni al juez. Miré al vacío que había entre ellos y yo. Ese espacio que se abre cuando una mujer ha sido silenciada demasiadas veces y decide que ahora hablará como es. Señoría, comencé con voz clara durante años. Creí que cuidar a los demás era más importante que cuidarme a mí misma. Me callé muchas veces para no incomodar, para no parecer débil, para no herir a mi hijo. Pero hoy no vengo a actuar, vengo a decir la verdad. Conté todo. No solo los hechos, las pruebas, las transferencias, los documentos falsos, sino lo que dolía, cómo fue abrir los ojos en una institución sin entender por qué. Cómo me sentí al descubrir que todo había sido planeado. Cómo me fui borrando a mí misma poco a poco para complacer expectativas ajenas. El juez me escuchó en silencio. No me interrumpió. No me pidió resumir. Cuando terminé, la sala entera estaba callada. Incluso Marcus bajó la vista. Por primera vez en mucho tiempo no necesitaba que alguien me defendiera. Lo estaba haciendo yo. Y no con ira, sino con dignidad. Volví a sentarme. Afuera el mundo seguía igual. Pero dentro de mí, algo había cambiado para siempre. El juicio aún no había terminado. Pero yo ya había ganado lo más difícil, recuperar mi centro. Y esta vez no lo iba así a soltar. Todo parecía coreografiado. Sterling llegó al tribunal con un maletín de cuero, impecable, una sonrisa seca y la voz medida de quien ha mentido tantas veces, que ya suena como verdad. Saludó al juez con familiaridad, presentó credenciales, citó leyes con la soltura de quien lleva años manipulando el sistema. A su lado, Marcus asintió en cada frase como si repitiera mentalmente el libreto que ensayaron tantas veces. No temblaba, no sudaba, ni siquiera me miraba. Era el hijo modelo de una madre en deterioro, dispuesto así a asumir con dolor la responsabilidad de protegerla. Skylar, en la segunda fila, jugaba con su anillo de compromiso como si este juicio fuera una formalidad más. Como firmar una hipoteca, como vender un auto. Pero esa vez el libreto les falló. El juez pidió que se iniciaran los alegatos. Sterling tomó la palabra. Con voz suave habló de incapacidad progresiva, de riesgo de manipulación externa, de testimonios profesionales que avalan la preocupación del hijo. Sacó papeles, citó informes médicos. Usó palabras como demencia leve, cuadro deteriorante, compromiso familiar. Pintó a Marcus como un cuidador ejemplar, a mí como una mujer buena pero confundida. Casi una reliquia que debía ser preservada, no escuchada. Me ardieron las mejillas, pero no hablé aún. No era mi turno. Theo, a mi lado, sostenía una carpeta con su mano firme. Cuando el juez nos pidió nuestra defensa, él no se paró primero. Me miró. Me cedió el espacio. Porque esta vez no necesitábamos que alguien hablara por mí. Yo ya estaba lista. Me puse de pie. Respiré hondo.
Y hablé. No como abogada, no como paciente, como mujer. Señoría, dije sin temblar, yo no olvidé quién soy. Solo me borraron en papeles. Me internaron con excusas y me despojaron en silencio. Pero estoy aquí. Y vengo con pruebas. Theo se acercó entonces a la mesa del juez y entregó la carpeta. Dentro estaban los estados bancarios manipulados, las transferencias sospechosas, las firmas falsas. También algo más. Grabaciones de llamadas entre Marcus y el asistente de Sterling, capturadas con autorización legal a través del fiscal Andrés, el ex colega de Theo. En ellas Marcus hablaba de apurar el proceso antes de que se arrepienta a firmar, sin que ella se dé cuenta, y lo peor, repartir la casa antes de que muera. El juez frunció el ceño. Pidió que repitieran la grabación. La sala entera escuchó la voz de mi hijo negociando como si yo fuera un mueble viejo. Sterling intentó interrumpir, pero el juez lo calló con un gesto seco. Pidió las copias de los informes médicos. Theo entregó otra carpeta. Allí la prueba de que los especialistas firmantes eran personas inexistentes o jubiladas desde hace años. La sala se volvió una cámara fría. Nadie hablaba. El protocolo se quebró. El juez hojeó los documentos en silencio. Luego levantó la vista y habló con un tono que no dejaba espacio para interpretaciones. Aquí hay una señora que ha sido despojada médicamente, manipulada y legalmente silenciada. Pero está aquí, coherente, clara, y rodeada de pruebas que demuestran un fraude sistemático. Señor Sterling va a ser investigado. Señor Marcus queda suspendido de toda gestión sobre los bienes de la señora Evelyn Navarro. Fue un silencio breve pero absoluto. Marcus palideció. Skylar bajó la vista. Sterling apenas tragó saliva. Theo me miró. Y por primera vez sonrió sin esconderlo. Cuando salimos de la sala el aire parecía distinto. Más ligero. Más real. No era una victoria aún. Faltaban pasos, firmas, audiencias secundarias. Pero algo profundo había cambiado el relato. Había girado. Ya no era la mujer olvidada. Era la testigo que congeló al tribunal con la verdad. Y la mujer que por fin volvió a tener el control de su historia. El aire en la sala era denso como si las paredes mismas contuvieran la respiración. El juez acababa de suspender a Marcus de toda gestión sobre mis bienes y había ordenado una investigación formal contra Sterling. Yo seguía de pie aún con el corazón latiendo, a un ritmo que no sabía si era miedo o libertad. Fue entonces cuando todo se quebró. «¡Esto es un circo!», gritó Marcus de pronto. «Ella los está manipulando a todos». Su voz rebotó contra los muros como un eco torpe. Nadie respondió. El juez con el ceño fruncido lo observaba en completo silencio. Marcus avanzó un paso hacia mí señalándome con el dedo como si su rabia pudiera borrarme. «Tú me debes todo, mamá. Todo yo fui el que se quedó cuando papá se fue. El que pagó las cuentas, el que te cuidó cuando te rompiste la cadera. Y ahora tú vienes a pintarme como un ladrón». Skylar intentó jalarlo del brazo, pero él la apartó de un manotazo seco. Su máscara cuidadosamente construida con sonrisas y lenguaje técnico se hacía pedazos frente a todos. El juez alzó la voz, pero Marcus no escuchaba. «Todo esto es por culpa de ese doctorcillo», escupió mirando a Theo. «¿Te crees mejor que yo? Solo porque te acostaste con ella hace 30 años. Esto no es justicia. Es una venganza disfrazada. Yo no hablé». No lo necesitaba. Marcus se estaba hundiendo solo. Cada palabra suya era un martillo sobre su propio pedestal. Sterling, pálido, intentó recuperar el control. Dio un paso al frente levantando las manos como quien quiere detener una avalancha. «Señoría, mi cliente está emocionalmente afectado. Pido que se suspenda momentáneamente la audiencia para...» «¡Cállate tú también!», le gritó Marcus. «Tú me prometiste que esto era seguro, que nadie investigaría nada». Ese fue el momento exacto. El instante en que Sterling, el tiburón elegante, perdió su última carta.
El juez levantó la mano y ordenó al secretario de sala que solicitara la presencia de seguridad judicial. En segundos 2 agentes entraron. No esposaron a Marcus, pero lo flanquearon con firmeza. «Señor Navarro», dijo el juez con voz serena pero firme, «sus declaraciones acaban de confirmar sospechas graves. Esta audiencia queda cerrada por hoy. Se iniciará una investigación penal. Y usted deberá responder no solo por sus actos, sino por su desprecio absoluto al debido proceso». Marcus no respondió. Solo respiraba con dificultad, como si todo el aire del mundo se hubiera vuelto en su contra. Skylar, ya sin maquillaje emocional, no lo miraba. Sterling, inmóvil, parecía entender que su carrera acababa de colapsar en tiempo real. Yo me senté lentamente con una calma que no reconocía como mía. No era una calma de venganza. Era la calma de quien ya no tiene que justificar su existencia. De quien rompió el guión que le escribieron sin permiso. Afuera el cielo se había nublado. Las personas en los pasillos del tribunal murmuraban sin saber del todo lo que acababa de pasar. Pero yo sí lo sabía. En cuestión de minutos el hijo perfecto gritó como niño caprichoso. El abogado infalible fue contradicho por su propio cliente. Y yo, la madre confundida, la anciana vulnerable, me mantuve en pie sin alzar la voz. Theo me tocó el brazo suave. No dijo nada. Solo me miró con ese brillo en los ojos que solo aparece cuando se presencia algo justo. Algo necesario. Marcus salió escoltado. No por ser culpable aún, eso lo decidirían después, sino por haber mostrado su verdadero rostro. El del hombre que no pudo soportar que su madre hablara sin pedir permiso. Que lo mirara no como madre culpable, sino como mujer libre. Y en ese instante supe que algo más se había roto, sí, pero no en mí, en él. Porque cuando la verdad se dice en voz alta, no solo libera, también desnuda. Y Marcus por primera vez no pudo esconderse detrás de su apellido, de su traje, ni de su discurso. Quedó solo, con su eco y su ruina. El pasillo de regreso al cuarto se sentía más largo que nunca. No por su tamaño, sino por el silencio que lo envolvía. Ese silencio espeso sin ventilación que no se rompe ni con pasos, ni con respiraciones. Theo caminaba a mi lado sin decir palabra, con su mano cerca de la mía, sin tocarla del todo. No hacía falta. Ese gesto suspendido ya me hablaba más que cualquier consuelo. La habitación estaba como la había dejado, la manta doblada con esmero sobre la cama, la taza vacía, en el alféizar, el diario, con la esquina doblada por la mitad, todo igual, menos yo. Me senté despacio. No por cansancio físico, sino porque el cuerpo sabe cuándo estoy a punto de sentir algo que no se ha permitido sentir. Cerré los ojos. Y entonces lo supe, no me dolía haber perdido a Marcus. Me dolía haber sostenido tanto tiempo una ilusión. La de que él era bueno, solo confundido. Que todo tenía arreglo con una conversación. Con paciencia. Con amor. Pero lo que se rompió en el tribunal no fue una relación. Fue el teatro entero. Theo se sentó frente a mí en la silla que solía usar para leerme partes del informe legal, cuando aún teníamos que escondernos. Su expresión era serena, pero con esa grieta en los ojos que solo aparece cuando alguien te quiere de verdad. «¿Estás bien?», me preguntó. Asentí, pero sin convicción. «No lo perdí hoy», dije al fin con voz baja. «Lo perdí hace años, solo que hoy ya no puedo fingir que no lo sabía». Theo respiró hondo. No dijo «lo siento», ni él «no te merecía». En vez de eso se acercó un poco más. Me miró directo sin adornos. «Lo que perdiste era una mentira. Lo que encontraste sos vos». Me quebré sin lágrimas, porque hay llantos que se hacen por dentro como grietas que cruzan el alma sin ruido. Me dejé estar unos minutos sin pensar en papeles, ni audiencias, ni próximas citas judiciales. Solo yo. Y ese vacío extraño que deja la verdad cuando se instala. Recordé a Marcus de niño con su mochila roja y sus rodillas raspadas.
Recordé cómo le tejí su primer suéter, cómo aplaudí su graduación, cómo lo defendí cuando nadie más lo hacía. Me pregunté si todo eso también era mentira. Pero no, eso sí fue real. Solo que se perdió por el camino. O peor, fue usado en mi contra. ¿Te arrepentís de haberlo tenido?, me preguntó Theo con cuidado. Negué con la cabeza. Me arrepiento de haberle entregado tanto sin enseñarle a cuidar lo que se le daba, y de haberme olvidado de mí misma en el proceso. Theo se quedó en silencio. Después se puso de pie y fue hasta la ventana. Abrió un poco. El aire fresco de la tarde entró con timidez. Afuera unas gaviotas pasaban en fila como si también estuvieran regresando a casa. «¿Y ahora qué vas a hacer con esa libertad?», preguntó sin girarse. Lo pensé un momento. Primero llorarla, porque incluso las mentiras necesitan duelo. Después, no sé, quizás plantar algo que no tenga su nombre. Él asintió y por fin sonrió. No la sonrisa de quien celebra, sino la de quien respeta la herida. Nos quedamos así un rato más. Yo en la cama, él de pie y el viento colándose por la ventana como un visitante inesperado. No necesitaba más palabras. Ya había hablado suficiente. Lo que seguía no era gritar, ni acusar, ni justificar. Era cerrar. Coser lo abierto. Respirar distinto. Esa noche dormí sin pastillas, sin revisar el celular, sin pensar en lo que dirían los medios o los abogados. Soñé por primera vez en mucho tiempo con un jardín. Y no estaba Marcus, ni Skylar. Solo yo con una pala en la mano, y el sol bajando detrás de una cerca blanca. Me desperté con una certeza tranquila. Hay duelos que no se anuncian, que no tienen funeral ni palabras dulces. Solo una mujer sola en su cuarto entendiendo que la libertad también duele. Pero que duele distinto. Duele limpio. Y deja espacio para volver a nacer. La ceremonia fue pequeña. No hubo vestidos de revista ni discursos grandilocuentes. Solo 2 personas de pie en un jardín nuevo rodeados de amigos verdaderos y un rosal que Evelyn había trasplantado con sus propias manos. Theo le tomó la mano como quien toma la decisión de quedarse para siempre. Nadie mencionó el pasado. No hacía falta. Ellos ya lo habían sobrevivido. Después de todo el ruido, Evelyn eligió el silencio como promesa. Dejaron atrás la vieja mansión familiar y se instalaron en una casa modesta pero luminosa, donde cada rincón tenía espacio para respirar. Allí cocinaban juntos, cuidaban las plantas y leían bajo el mismo farol de siempre. La vida se volvió sencilla, pero no vacía, porque Evelyn en secreto había hecho algo más. Semanas antes de la boda contactó a un agente inmobiliario y compró discretamente la antigua oficina de Sterling, el mismo despacho desde el cual se habían firmado tantos despojos, tantas traiciones legalizadas con membretes. Nadie más quiso el edificio. Decían que estaba maldito por la prensa y por la vergüenza. A ella eso le pareció perfecto. No lo convirtió en museo ni en fundación. No colgó placas. No lo llenó de flores ni buscó redención pública. Solo lo dejó vacío. O casi. En el centro del despacho instaló un archivador antiguo. Dentro los expedientes que logró rescatar del juicio, nombres, fechas, engaños, víctimas, que como ella fueron etiquetadas como frágiles para ser despojadas. Evelyn no pretendía hacer justicia en voz alta. Cada semana iba sola, abría un cajón, elegía una carpeta y la quemaba lentamente en una chimenea oxidada. No por venganza, sino como cierre. Un cierre ritual privado firme. No vine a salvar a nadie. Vine a cerrar lo que otros dejaron abierto. Murmuraba mirando las cenizas elevarse como si pudieran llevarse algo de su propia pena. Un día después de una de esas visitas regresó a casa y encontró a Theo regando el jardín. Él no preguntaba nunca por ese lugar. Solo la esperaba como quien sabe que hay viajes interiores que no se comparten, solo se respetan. Se sentaron juntos en el banco de madera bajo el limonero. El sol caía despacio, dorando las hojas nuevas.
Evelyn apoyó la cabeza en su hombro y dijo sin necesidad de explicación: «No perdí un hijo. Me liberé de una condena». Theo no respondió. Solo le tomó la mano y la sostuvo. Y así, en ese rincón de mundo sin nombres ni rencores, Evelyn supo que había regresado. No a un lugar, sino a sí misma. Y esta vez, para quedarse.